Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ya todos nosotros podemos intuir de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Nuestro Señor Jesús vino, entre otras cosas, como ya hemos visto, a servir. Y por eso que tenemos estos dos textos claves que hemos podido leer. Tiene dos sentidos. El sentido de servicio al cual el Señor Jesús vino. El Señor vino a servir en la palabra que se repite en estos textos y en algún otro más que podríamos leer, de diaconía, que significa servir como un criado. Hay dos palabras que podéis ver en la Biblia que muchos de nuestras versiones traducen por siervo, sirviente, etcétera, que significa o servir como un esclavo o servir como un criado. El esclavo está sometido, es decir, está doblegado y no le queda otra alternativa sino la de servir.
La del criado lo hace de una manera más voluntariosa, aun cuando espera un pago. Nuestro Señor Jesús está aquí sirviendo como alguien que ha decidido servir y que espera o va a tener algo que después se pueda revelar. Teniendo esta idea, ¿qué es lo que significa para nosotros que el Señor Jesús viniera a este mundo para servir? Claramente hemos leído, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Pero esto nos puede crear una confusión cuando podemos ver realmente quién es Jesús y cómo de verdad necesita ser honrado y cómo nosotros debemos de tenerlo a Él como Señor. Pero si Él no ha venido a ser servido, ¿cómo Él va a ser Señor? Y si Él es el Señor, ¿cómo va a venir a servir? Bien, hay dos ideas que van juntas y que no podemos separar con respecto al servicio de nuestro Señor Jesús y que son muy importantes. La primera, de alguna manera, ya la hemos podido ver, aun cuando esta palabra de servir podría extenderse más, que es que el Señor Jesús vino a servir al Padre y a cumplir su obra. Esta es la idea que hemos podido ver en la anterioridad, cuando hablaba de que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, vino a hacer lo que el Padre le había demandado. Entonces podemos pensar que el Señor Jesús viene y se somete voluntariamente a los mandatos, a los designios que el Padre le ha dado. Esto lo vais a descubrir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ungido que habría de venir, del Cristo. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 42, tengo aquí, en el 49, 50, 52, 53, lo podéis encontrar en Ezequiel, lo podéis encontrar en Zacarías, donde constantemente se nos dice que el Señor Jesús es el siervo fiel del Padre. Enviaré a mi siervo, he aquí a mi siervo, dice también en el Antiguo Testamento. Esta es la idea que nosotros tendríamos que centrar en primer lugar. Nuestro Señor Jesús ha venido y se ha sometido a lo que el Padre le ha dicho. Quizá incluso es la idea que podéis ver en Filipenses capítulo 2, por ejemplo, que eso no podemos dejar sin leer, deberíais de leerlo, aunque seguramente muchos de vosotros lo conocéis de memoria. En el capítulo 2 nos dice en el versículo 7, sino que se despojó el Señor Jesús a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese hacerse siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz es su relación con respecto al Padre. ¿Vale? Nuestro Señor Jesús vino a someterse a la voluntad del Padre, que implicaba todo lo que era hacerse hombre y despojarse de toda su gloria y de ser enviado en obediencia a la cruz para morir. Con esto mismo ya deberíamos de gozarnos y de meditar y profundizar. Pero como ya hemos visto este aspecto cuando veíamos acerca de la obediencia, de la muerte, del rescate del Señor Jesús, tendríamos que ir y enfatizar, que es lo que quiero hacer yo esta mañana, el segundo aspecto de que el Señor Jesús vino a servir. Y es que no solamente vino a ser siervo de Dios el Padre, sino que vino a ser siervo de su pueblo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué implicaciones puede tener que el Señor Jesús, el Señor de todas las cosas, viniera y se hiciera siervo? Para poder entenderlo, porque a mí me cuesta, y seguramente a una gran parte de vosotros también os cuesta entender esto, tenemos que ir a la cena del Señor. Vamos a entrar en la cena. Es el último día, la última noche, es el tiempo en donde se celebra la Pascua, el sacrificio del Cordero, y entonces el Señor Jesús se reúne con sus discípulos y quiere pues tener un tiempo con ellos muy especial. Quizá si podemos ver, aparte de lo que es la cruz,
El momento de esta última cena es el más íntimo, más especial y que tiene más connotaciones. Por eso es que la mayor parte del Evangelio de Juan, toda la enseñanza, a partir de este capítulo que se ha leído, está centrada en esa cena, en esa comida que está celebrando con los discípulos. En el Evangelio de Lucas, el pasaje que se ha leído, en el versículo 15, el Señor Jesús expresa un sentimiento que estaba en su corazón. Dice en ese versículo 15, ¿cuánto he deseado este momento? Es como si hubiera llevado ya días, si no semanas, o todo su tiempo, que llegara ese instante, en donde iba a buscar a sus 12 discípulos y con ellos se iba a encerrar en un lugar, iban a tomar el cordero y el pan y el vino de la manera que se había enseñado en el tiempo de Moisés con respecto al pueblo de Dios. Estando allí, os podéis imaginar, en ese momento que para el Señor Jesús es tan especial, es tan sublime, porque se va a despedir de sus discípulos y va a entrar en el monte donde va a ser sacrificado en la cruz, se desatan allí sentimientos y emociones. En medio de toda esa circunstancia hay cosas que nos sorprenden también a nosotros. Hay discusión. Empieza a desatarse peleas entre los discípulos. A ver cómo se van a arreglar y qué van a ocurrir, quién va a ser el mayor. Si miráis en el Evangelio de Lucas, nos habla de cómo el Señor se pone a introducir un tema acerca del servicio. En el Evangelio de Juan nos habla también de esas peleas que están teniendo entre unos y otros. Uno de los temas que vemos y que casi siempre se analiza cuando miramos la última cena es ¿quién le iba a traicionar? Uno de vosotros me va a traicionar. Y entonces empieza uno al otro a decir ¿quién va a ser? El Señor no miente. Entonces ha dicho que uno de nosotros vas a ser tú o seré el otro. Le preguntan al Señor, ¿seré yo? Las conciencias se desatan. Pero no solamente en relación con el Señor, sino que parece que hay una tensión entre ellos. A ver quién va a ser. ¿Vas a ser tú? Porque fíjate lo que hiciste o cómo actuaste de esta manera o esta otra. Pero no solamente es esta la discusión, fijaros, en un momento tan especial para el Señor, que lo ha deseado con mucha fuerza, que es la despedida, y empiezan a pelearse acerca de quién, las conciencias, empiezan también a discutir quién va a ser el mayor después. Bueno, si el Señor se marcha y el Señor no está, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el capitán del grupo? Y empiezan otra vez las discusiones. Y nos dice también nuestro texto que discutían los unos a los otros a ver quién es el que se va a poner a la cabeza de los demás. En medio de esta discusión, imaginaros que hemos hecho una comida especial donde nos hemos juntado un grupo de amigos y que en medio de esa situación tan especial empezamos a discutir. Porque no nos fiamos el uno del otro y no nos fiamos de nuestra propia conciencia o de nuestro propio corazón. No solamente esto, sino que en medio de la cena hay un traidor. El Señor Jesús no está actuando y está obrando como va a obrar cuando el traidor se marchaba, sino aún estando allí. Y esta mancha, esta herida, claro, los demás discípulos no lo saben quién va a ser el que le va a traicionar, quién dice que va a ser el cobarde aquí. Pero en medio de esto, el Señor Jesús sabe, porque puede leer en el corazón, que uno de ellos es el traidor. Y que más adelante diría, mejor le hubiera a este hombre no haber nacido, por lo terrible de su acto y después de las consecuencias que iba a tener. No somos capaces, yo no soy capaz de poder entrar en cómo el Señor estaría sintiendo toda aquella emoción, todas aquellas circunstancias. Los discípulos estaban confusos, todavía no estaban entendiendo qué lo que iba a pasar y cuál era el fin. Cuando el Señor Jesús dice que era necesario que ir a morir, no mueras. Cuando tiene que lavarle los pies, Pedro dice, no me los laves. Entonces, si no me lavas, si no te lavo los pies, no vas a entrar. Entonces, lávame hasta la cabeza. Ellos no estaban entendiendo todavía todo el contexto por la emoción. Pero el Señor Jesús sí. Estaba comprendiendo qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a ocurrir un tiempo después. Tal es así que solamente unas horas después tendría una agonía tan profunda que incluso llegó a sudar sangre y a clamar en oración mientras los discípulos estaban agotados durmiendo.
Pero la sensación que nos viene a nosotros del Calvario, del sufrimiento, de la entrega de Cristo, ya estaba en aquel momento y estaba en aquella cena. Pero vamos a entrar un poquito más en la mente de nuestro Señor Jesús. Fijaros que en el capítulo 13 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía que iba a morir, él sabía lo que iba a ocurrir de su sufrimiento, pero el amor por los suyos le traía a afrontar toda aquella situación. Si vais un poquito más abajo, dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Gracias a Juan, nosotros podemos entrar, vosotros podéis entrar en esta mañana en la mente del Señor. Lucas y Juan nos describen la situación tan emotiva. Estaba deseando estar con vosotros, el amor que tiene para con los suyos, la carga que tiene por delante, cómo tiene que afrontar la discusión. Pero dentro de sí, en su mente, nos dice Juan, nos revela que él sabe ciertas cosas. Sabe que su momento ha llegado, sabe que tiene todo en su mano. Es el Señor. Todo el poder y todo el dominio estaba en él. No estaba diciendo: es que no puedo escapar, yo no sé cómo voy a poderme librar. No, él tiene todo el poder. Tal es así que unas horas después, cuando estaba delante de Pilato, él podrá llegar y decir: si yo quisiera, una legión de ángeles vendrían y me liberarían de esta situación, pero mi reino no es de este mundo. Por supuesto que el Señor podría decir: voy a librarme de todo esto que me asedia y tengo el dominio de todo en mis manos. Él lo sabe. Incluso en ese momento tan especial, él tiene la capacidad de dominar la creación. Lo ha hecho en el pasado. Tiene la capacidad de entrar en el corazón, de cambiar las cosas, de dar vida a los muertos. Esto es un poder inmenso. Tú y yo podemos incluso hacer más cosas de las que esperamos. Pensamos que nuestra fuerza es esto, pero en un momento crucial podemos desatar más fuerza. Que no podemos afrontar dificultades, pero cuando llegan las dificultades somos capaces de hacerlo, pero no somos conscientes. No nos damos cuenta de hasta dónde podemos llegar en una situación de crisis o de dificultad, pero el Señor sí. Y no simplemente es que hay ciertas limitaciones, que no hay limitaciones para el Señor. No sé si entráis. El Señor sabe que todas las cosas estaban en su mano. Tiene todo el poder y toda la autoridad. Lo hemos ido leyendo cuando hemos leído los Evangelios. El Padre y Él son uno. Juan 1:1 nos lo puede decir. Todo lo que el Padre es, yo soy. Todo lo que el Padre tiene, yo tengo. Todo lo que veis o sabéis acerca del Padre, yo lo puedo revelar. Todo lo que el Padre ha mandado, yo lo tengo para hacer. Todo lo que el Padre puede, yo puedo. Cuando lo veis a Él, me veis a mí. O cuando me veis a mí, lo veis a Él. Es todo. Es nuestro Dios hecho hombre. Y está en aquel lugar y Cristo lo sabe. No penséis que cuando dice que el Señor Jesús se despojó de su gloria es que se despojó de su divinidad. No, en aquel instante, sentado a aquella mesa con sus discípulos, el Señor tiene todo el dominio como tiene el Creador. Porque sigue siendo el Creador, nunca ha dejado de serlo. Toda la autoridad. Pero no solamente eso, podéis entrar más en la mente y podéis ver que no solamente el Señor sabe en aquel instante que tiene todo en su mano, sino que sabe que viene de donde viene. Que viene de Dios, que es Dios mismo. Es conciencia de su naturaleza, es conciencia de su carácter, de su origen, si es que podemos hablar de origen en el caso de nuestro Señor. Viene del Padre. En el capítulo 17 también, en aquella misma cena, un poco más adelante, cuando el Señor Jesús está orando de una manera más íntima con el Padre, algo que los discípulos pudieran leer, capítulo 17, versículo 5, nos dice: devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Y si tú ahora eres capaz, te puedes centrar en la gloria de Dios. No tiene límite, no tiene fin. El Dios eterno. Todo está a su alrededor para glorificarle. La multitud de ángeles, serafines y querubines están diciendo: santo, santo. Es Él, el Señor Jesucristo.
Cuando podemos pensar en la transfiguración y lo vemos en toda la gloria y toda su luz, aquellos 2 testigos que pudieron verle en el monte de la transfiguración y vieron tal como Él es y cómo se inclinan los profetas y la ley delante de Él. Y Él sabe que todo eso lo tiene, sabe de dónde viene, sabe su origen, sabe su naturaleza, conoce de su divinidad. Está aquí, está en su mente, en ese momento tan crucial. Pero no solamente Él sabe que tiene todo el poder y sabe de dónde viene, que viene de Dios, sino sabe que también a dónde va. Y que va a Dios otra vez. Tiene la convicción. Lo que está ocurriendo aquí es un trámite histórico que tiene que ocurrir para la salvación de su pueblo y que va a ocurrir. Que va a implicar un tremendo sacrificio, un tremendo sufrimiento, pero Él sabe después lo que va a ocurrir. No es algo que se eche en el túnel de la incógnita y que diga, bueno, el Señor va a morir y a ver qué pasa. No, el Señor sabe que luego va a retornar a todo su poder y toda su gloria. Y no solamente eso, nos dice la Escritura que Él vino y se despojó, pero que cuando vuelva va a recibir la gloria que antes tenía y además va a ir como conquistador, donde dice que el Padre le pondrá todas las cosas a sus pies como el vencedor. Vencedor de la muerte, vencedor de la carne, vencedor del pecado, el conquistador de todos sus enemigos que estarán debajo de sus pies con el resto de toda la creación. Él lo sabe. En ese instante, en ese momento, Él es consciente no solamente de su naturaleza, del poder que tiene en sus manos, sino el destino que le espera. Recibirá todo lo que tenía y todo lo que ha ganado. Todo lo que Él hizo y por qué lo hizo. Fijaros en el capítulo 13 de Juan que hemos leído, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Cuando está hablando de maestro y cuando está hablando de señor, no está hablando en el concepto de cualquier otro maestro y cualquier otro señor del mundo, sino el maestro y el Señor está hablando de su autoridad, de su origen, del poder de la palabra y del mensaje y de Yahvé. Él es Yahvé, Él es el Señor, Él es el Curios. Y no lo está negando en ningún momento. ¿Vosotros me llamáis Señor? Claro que sí, soy el Señor. ¿Me podéis reconocer como el Dios hecho hombre? Claro que sí, soy Dios hecho hombre. ¿Tendríais que saber de dónde vengo? Claro que sí, vengo del Padre. ¿Sabríais dónde tengo que ir? Sí, tendríais que saberlo, voy otra vez al Padre. Todo lo que yo tenía en su majestad yo lo voy a recibir, lo sé. No lo ha negado en ningún momento. Él no va a negar en ningún instante quién es Él. Incluso en el momento más crucial y más doloroso, en aquella lucha de discusiones y peleas entre los discípulos, el Señor Jesús es consciente de quién es y de lo que hace y de lo que está ocurriendo. Tendríamos que hacer un énfasis tremendo en lo que el Señor Jesús está sintiendo en ese instante y tenemos que dar gracias por esta palabra que nos llega a nosotros y que podemos entrar en esa escena íntima y en la mente de nuestro Señor. Porque hay una cosa que vosotros mismos sabéis y que deberíamos de saber. En este mundo no hay otro que mereciera ser servido y honrado como es nuestro Señor Jesucristo. Servido y honrado por lo que Él es y por lo que Él hizo. Si buscáis en toda la naturaleza del ser humano, buscáis entre todos los hombres, en todos los tiempos, de los grandes hombres que dice que ha habido, no encontraremos otro. Si sois capaces incluso de pensar en el cielo y en el firmamento, en la historia, incluso dejaros llevar por vuestra imaginación, no podréis encontrar en vuestra imaginación otro como el Señor Jesucristo que merezca el que le sirvamos y que le honremos. Él es el Maestro, Él es el Señor. Y le podemos ver en su naturaleza divina y le podemos ver en su obra perfecta y completa. ¿Cómo nos gustaría que hubiera ocurrido como el profeta en el Antiguo Testamento, que viniera el Señor y le abriera los ojos al siervo del profeta para que pudiera ver aquello que era invisible y aquel ejército que les protegía?
y que pudiera entrar también en ese momento íntimo de la cena, de la comida, y que el Espíritu abriera la mente torpe de aquellos discípulos como es la nuestra y pudieran llegar a comprender delante de quién estaban y qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pensarían? Algo podemos ver cuando el apóstol Pedro escribe la carta y dice, somos testigos, yo fui testigo de aquellas cosas. Ahora me doy cuenta, y del apóstol Juan cuando escribe también sus cartas, estaban delante de él, del Maestro, del Señor, el que dominaba todas las cosas, y se estaban peleando a ver quién iba a ser el que le iba a entregar y a ver quién iba a ser el primero cuando él no estuviera, y todos esos conflictos y peleas constantes. Y nosotros ahora, como si pudiéramos estar también delante del Señor en medio de aquella comida y que pudiéramos comprender mejor aún quién era el Señor. Ahora sabemos que en aquel instante el Señor sabía en su mente, aun a pesar de las circunstancias, quién era, el poder que tenía, de dónde venía, a dónde iba a ir, cómo iban a resultar todas las cosas. Pero esto no es lo que me sorprende a mí. Me crea una incógnita, la grandeza de nuestro Señor Jesús sentado alrededor de una mesa tomando pan y vino, pero esto no es lo que me sorprende a mí. Lo que me sorprende es que el Señor Jesús dice en Lucas 22 que hemos leído, versículo 27, yo estoy con vosotros como el que sirve. Y para que esto se pueda ver con claridad, tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 13, que dice que se despoja de sus ropas en medio de la cena. Cuando están comiendo, se quita su manto, toma una toalla y se pone a limpiar y a lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Comprendéis la escena? No hay otro y no va a haber otro en la historia de la humanidad y en la historia del universo tan grande y tan glorioso como nuestro Señor Jesucristo, y que conociéndose a sí mismo y conociendo aquel grupo débil en la fe de sus discípulos, en lugar de decir adorarme y venerarme como quien yo soy, dice, yo estoy con vosotros como el que sirve y que se despoje de todo para lavar los pies. Es una reacción sorprendente. Como es sorprendente todo lo que nuestro Señor Jesús desarrolla. En primer lugar, Él deja la cena. Ese momento especial, cuánto he deseado estar con vosotros, la cena, la Pascua, lo que conmemora la liberación de Israel, la redención que ahora yo también voy a traer en la cruz. Deja la cena. La para un momento. Hay un paréntesis. Quizá lo podríamos colocar en la parte primera de la cena, cuando aún no se ha celebrado lo del pan y el vino, que fue al final de la comida del Cordero. Estamos muy bien, hay muchas cosas que enseñaros, hay mucha instrucción que podemos ver en los capítulos de Juan, pero paremos un momento. Estáis discutiendo por ciertas cosas. Tendréis que entender algo especial. Se quita su manto, su ropa y se pone a los pies. Es una escena extraordinaria. Más adelante veremos a nuestro Señor Jesús, nuestro amado Señor, desnudado de sus ropas, golpeado y maltratado. Le pusieron una túnica después, o su túnica llena de sangre, harapienta. Nuestro Señor es la mayor vergüenza delante de todos, desnudado por sus enemigos. Pero antes, unas horas antes, Él mismo se ha desnudado. Ha quitado su manto. Lo que nos dice aquí de quitar su manto es que se quitó su ropa. Y se puso a lavar los pies de los discípulos. Se ciñe una toalla de criado, de sirviente. Lo que ellos no habían hecho. En una ocasión, cuando fue invitado a una comida y una adúltera vino y a lavarle los pies con sus cabellos, y le tiene que decir a aquel fariseo, lo que tú no has hecho lo ha tenido que hacer esta mujer. O más adelante, como ocurrió en otra ocasión con otra mujer. Y ahora es el Señor el que lo está haciendo. Si pudiéramos entender, pero vamos a ver cómo el Señor, claro, Pedro actúa de una manera así.
¿el Señor me va a lavar a mí los pies? Y aquí lo vemos. Él mismo dice que busca el agua en un lebrillo. No es que estuviera preparado, no viniera volátil, volando el lebrillo con el agua, no. El Señor va y busca el agua y lo trae a los discípulos. Es el trabajo de un sirviente, pero ¿qué estás haciendo, Señor? Estate aquí, disfruta de la comida, disfruta de este momento, enséñanos cosas gloriosas. Y lo que hace es actuar como un siervo, como un criado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y no solamente eso, de que se ha dejado la cena por un tiempo, se ha quitado la ropa, ha tomado el lebrillo con el agua y se empieza a lavar los pies de los 12 discípulos, incluso del traidor. ¿Cómo podemos entender esto? En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 14, nos dice: pues si yo, el Señor y Maestro, como vosotros sabéis, y yo sé, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos deja un ejemplo. Yo estoy con vosotros como el que sirve para dejaros un ejemplo. Y ahora yo lo entiendo. Y espero, por la gloria del Señor, que lo entendáis. Nuestro Señor Jesús no vino únicamente para hacer un servicio al Padre de sacrificio en la cruz para redención de pecadores, sino que ha venido a transformarnos y a cambiarnos por completo. No es únicamente que ha dicho: ahora que sois redimidos, sois libres, y por tanto podéis ir y hacer lo que queráis. No es esto lo que nuestro Señor Jesús con su venida nos está enseñando y está trayendo. He venido para que entendáis lo que realmente es el servicio, y nos transforma por completo, nos cambia. Lo que está diciendo es: mirar, el mundo tiene sus altares, tiene su orden, y pone arriba a los que pensamos que son mejores y que actúan como señores, reyes, emperadores, gobernantes, poderosos en el dinero o en ideas. Esto es la norma del mundo, y nosotros decimos: es lógico. La preparación, el intelecto, la posición, el nacimiento, la sangre, lo que sea, hace a los hombres estar en un lado y a otros hombres estar en otro sitio, a diferente nivel. Pero entre los cristianos no es así. Y para que vosotros veáis cuál es el cambio y la transformación que tiene que operarse en vosotros, mirad lo que yo hago. El más grande, el más extraordinario, el que está lleno de gloria, se humilla hasta el final lavando los pies de los discípulos, para que vosotros entendáis que a partir de ahora vuestra vida transformada no es la vida del orgullo y del engrandecimiento, sino la del servicio. Nos está marcando el camino a seguir a todos nosotros los creyentes. Está hablándonos de ir en contra del orgullo, en contra de todo lo que nos enseña la naturaleza, el sentido común, la lógica y la enseñanza de este mundo. ¿Queréis ser grandes? ¿Queréis ser grandes? No empecéis siendo grandes como el resto del mundo, sino siendo siervos, empezando desde abajo. Entre los cristianos, el mayor, nos dice Lucas, capítulo 22, es el que sirve. Podemos pensar: bueno, estamos en la mesa, algunos de vosotros habéis ido a un restaurante y quizá incluso que hemos sido camareros y sabemos lo que es servir las mesas, pero de pronto un día vamos a un restaurante y vemos a alguien que nos sirve. Y de alguna manera nos sentimos orgullosos de estar en una mesa y que nos sirvan. Y pensamos: bueno, yo ya que pago y que estoy en este lugar de privilegio, en este momento, soy como el Señor. E incluso el camarero que nos llama: Señor, ¿quiere usted algo más? Esta es la lógica que se nos plantea en el mundo.
y que lo vemos en la relación del trabajo, en la relación del hogar y del cada día. La iglesia cristiana y los cristianos cambian y se transforman por completo. No es mayor el que está sentado a la mesa, es mayor el que sirve. Primero es al que sirve al Señor. En Lucas 12, si leéis, en el versículo 37 y 38, nos habla de que los creyentes hemos venido aquí a servir. Que el Señor nos ha dado una tarea, somos sus sirvientes, somos sus criados, vamos a hacer su palabra, estamos cumpliendo sus mandatos. Tenemos que entender que a partir de nuestra liberación, Cristo es nuestro Señor y a Él nos sometemos. Él es el Señor de nuestras vidas. No sé si esto lo planteáis. Mirad que no habéis sido redimidos para sentaros en vuestros sillones esperando el fin del mundo. No habéis sido redimidos para hacer vuestra real gana, para acomodaros en las cosas de aquí. Vosotros habéis sido redimidos. Cristo ha tenido que verter su sangre para convertiros en sus siervos. Ahora habéis venido, habéis sido transformados para servirle a Él. No me vengáis hablando una y otra vez cuánto creéis en el Señor como vuestro Salvador, cuando tenéis en un rincón de vuestra memoria al Señor que ha muerto en la cruz y que Él es el Señor de vuestras vidas. Por tanto, Lucas 12 nos enseña que nosotros hemos venido a servir, o hemos sido redimidos para servir al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Es eso lo que tú te dices cada día que te levantas? ¿He hecho tu voluntad, Señor? ¿Es eso lo que dices cada día que te acuestas? ¿Es esa la motivación de tu vida? ¿Es lo que te mueve cada día, cada instante, cada hora? ¿Qué es lo que hay en tus nervios? ¿Simplemente la comodidad de un creyente o la actitud celosa de un siervo, del más grande de los señores? Pero no solamente es que hemos venido a ser siervos del Señor, sino que además el Señor nos muestra que tenemos que ser siervos los unos a los otros. Y constantemente nos lo va a mostrar. Como nos lo muestra Lucas en el capítulo 14 también. Somos ahora siervos los unos a los otros y tenemos que servirnos. Pablo en sus cartas lo va a hablar, en el libro de Hechos lo podemos encontrar claramente. A los creyentes se les demanda ser siervos y soportarnos mutuamente, llevar nuestras cargas los unos de los otros y estar dispuestos a someteos los unos a los otros. Es constante el lenguaje que encontramos en sus cartas. El Señor Jesús nos ha dado ejemplo de cómo tenemos que hacerlo. Tenemos la convicción, la mayoría de nosotros que estamos aquí en esta mañana, que hemos sido transformados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso tendremos un hueco en nuestra mente y en nuestra voluntad para decir, sí, voy a hacer la voluntad del Señor en lo que me mande. Pero, ¿eres siervo del otro siervo? ¿Os servís los unos a los otros? ¿Habéis entendido la lección? No me importa de dónde vengáis, no me importa la experiencia que tengáis, el conocimiento de las Escrituras, la posición que tengáis en vuestro hogar, en la sociedad en la que estamos viviendo. El Señor nos tiene que transformar, nos tiene que sacudir. Si hubiera sido solamente ese hecho de que el Señor Jesús viniera para servir al Padre y para servirnos a nosotros, para darnos ese ejemplo, ese modelo a seguir, todo lo demás ya no sería necesario. El cristianismo, la vida cristiana, se puede expresar en muy pocas palabras. Tenemos un montón de páginas, tenemos Biblias completas, tenemos libros que se han escrito y libros que se han escrito sobre la Biblia. Tremendo el conocimiento que tenemos. Pero si entendiéramos sencillamente que hemos sido transformados para entregarnos, que nuestra vida se reduce a confiar en el Señor y servir. El Señor Jesús vino, nos dice nuestro texto en esta mañana, a servir, a enseñarnos a servir, a que sepamos lo que es servirnos los unos a los otros.
Si hubiera sido un grupo de discípulos ideal, sería fácil. Seguramente algunos de vosotros dirían, yo me siento cómodo ayudando y colaborando con mi hermano cuando es un traidor como Judas. Porque el Señor Jesús vino a lavar incluso los pies de Judas. A aguantar las discusiones a los hermanos más débiles, a aquellos que tienen una conciencia que les acusa. ¿A quién tenemos que servir? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido transformada? No es suficiente decir que tú eres creyente, que tú crees, que tienes fe, que has puesto tu confianza en el Señor. No es suficiente. El Señor Jesús, siendo quien era, se despoja de todo para lavar los pies de los suyos y darnos una lección. ¿Has aprendido la lección? Que tu salvación ha venido para hacerte un siervo. Entonces, ¿qué? Nos dice nuestro texto también. Mirad, aquí estáis como el que sirve. El que quiere ser el mayor se tiene que despojar como yo me he despojado, y ponerse a alabar, a ayudar, a colaborar, a levantar, a soportar todos y cada uno de vosotros. Pero en el cielo tendréis un lugar cerca de mí y estaréis sentados en un trono y seréis reyes en mi reino. Arruinarás tu vida si buscas ese reino aquí. Vas a arruinar tu vida cristiana y traerla al ridículo y a la vergüenza si te has creído aquí que has venido a que te adoren, a que te adornen, a que te entretengan, a que te sirvan. Si crees que esto es la vida cristiana, que vienes aquí para que la iglesia se vuelque en ti, para que la gente te admire, para que te escuche, para que te tire flores a tu paso, arruinarás tu vida, porque aquí no hay asiento para los cristianos, no hay reino, no hay lugar. Ahora, si entiendes lo que Cristo ha hecho, yo sé a dónde voy y lo que voy a recibir, porque es mío, porque yo lo he conquistado. Si tú entiendes que el Señor Jesucristo te ha liberado, te ha transformado, te ha dado una vida nueva, ha conmovido todos tus pensamientos y te ha hecho pensar, sentir y vivir, que hay que empezar desde el servicio, desde abajo, sé el más grande de los sirvientes, para que después, nos dice, podamos tener el lugar en su reino. El reinado, el lugar, la posición, el señorío, el ser señor y el ser rey no es para los cristianos aquí. Es una promesa dada para los sirvientes de aquí, en su reino. Nuestra vida cristiana, por la lección que nos da hasta el final, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es el de la entrega, es el del servicio, es el darnos a los demás. Tu vida ya no es tuya, ya no te pertenece, le pertenece a Él. Y por tanto tienes que darte por completo, te tienes que gastar hasta el final. No busques que te levanten en pedestales, inclínate a los pies de la gente, porque el Señor entonces tendrá en cuenta lo que tú eres, lo que tú haces, y recibirás después lo que Él crea que mereces. Vino el Señor a obedecer al Padre, vino el Señor a morir en la cruz, y vino el Señor a darte una lección. Quiera Él que la aprendas, que la guardes, que la sigas y que le honres a Él todos los días de tu vida. Amén.